Nuevamente aquí con ustedes, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y como ya he dado a conocer, pues estoy haciendo una serie de videos en donde tengo el interés de manifestar mi experiencia dentro de la masonería. Fíjese que este video lo voy a hacer porque ayer me surgió la idea leyendo algunos textos en donde había algunas personas que se definen ya casi como candidatos o como precandidatos para ingresar a la orden. Entonces estaba leyendo algunos textos en donde estos candidatos o futuros candidatos preguntaban acerca de las lecturas que debían de consultar antes para ingresar a la orden o de cómo debían prepararse y de que tal vez estaban leyendo algo o de que estaban haciendo algunos ejercicios a nivel personal, no sé, para poder ingresar a la orden. Esto me dio curiosidad y me remontó a mis años anteriores y me remontó a cuando a mí me surgió el interés de ingresar a la masonería. Les voy a contar la historia muy rápido. Mi papá hace muchísimos años, él fue iniciado en masonería porque él, por medio de su trabajo, conoció a un militar estadounidense. Este militar estadounidense, él residía aquí en México, él había sido combatiente en la guerra de Vietnam y ya vivía retirado, él había logrado ser un masón grado 33 allá en los Estados Unidos. Entonces, pues por medio de la convivencia con mi papá, ingresa mi papá a la masonería y ingresa a la Gran Logia de Valle de México en una logia de miembros judíos. En alguna ocasión, me acuerdo, yo estaba adolescente, tendría yo creo que no recuerdo bien, pero estaba yo en la preparatoria, entonces tendría que ser como entre los 15 y los 18 años. Y me acuerdo que fuimos a una ceremonia en la que pues, nos permitieron ingresar a las familias pues creo que estaban festejando, de los masones, estaban festejando como algún aniversario o algo así. Y tengo una escena muy presente, muy grabada, en donde mi papá, pues participando ya como miembro de la orden, decía alguna frase que se me quedó muy grabada y la dirigía, ¿no? A sus compañeros de la orden y decía, cumplidas vuestras órdenes. Y entonces quienes están en masonería pues ya sabrán que mi papá estaba investido, él era un maestro de ceremonias y estaba pues participando en el evento. Entonces, bueno, para empezar pues fuimos ahí al auditorio de la Gran Logia de Valle de México y pues para nosotros que éramos dos familiares y que no conocíamos nada, ni siquiera sabíamos qué era la masonería, pues en mi caso particular, la verdad es que el conocer el lugar, perdone, es que tengo una ventana abierta. Entonces, al conocer el lugar, la verdad es que me impresionó. Y me gustó ver a estos miembros de la orden muy elegantemente vestidos, hablando pues muy formal. Fue un evento muy bonito. La verdad es que no recuerdo ni qué tema trataron ni nada por el estilo, pero bueno, yo quedé encantada. Y justo al salir, en el momento de que terminó la ceremonia y todo ya en la calle, me acuerdo que le pregunté a mi papá y le dije, oye papá, ¿cómo podría yo hacer para poder entrar a un lugar así como en el que estás tú? Y él me dijo, me acuerdo que también me dijo, no, me dice es que las mujeres no pueden participar en estas reuniones, son reuniones exclusivas para los hombres. Y dije, bueno, pues ni modo, eso fue, yo no tengo idea, pero estoy hablando de más de 25 años de esa situación. Y fíjense, la orden en la que estuve estudiando masonería, tiene creo que 84 años cumplidos en este ciclo presente, así que pues o mi papá no tenía idea de esa situación, de que también había orden para mujeres, o tal vez era yo muy joven para poder pensar en eso. Bueno, entonces ese fue el primer contacto que yo tuve con la masonería. Yo recuerdo a mi papá pues hacer sus trabajos para el taller, para cuando le tocaba sesión. Lo recuerdo muy bien haciendo sus trabajos en las máquinas esas mecánicas que antes había para hacerlo. Y yo la verdad es que no vi ningún cambio en él porque, bueno, finalmente yo siempre he reconocido a mi papá, no por ser mi papá, pues una persona de muy buenas costumbres. Mi papá siempre ha sido un hombre noble, amable, educado, culto. Entonces yo nunca vi ningún cambio con respecto a su personalidad. Mi papá ha sido una buena persona en realidad siempre. Siempre, entonces yo creo que lo que influyó la masonería con mi papá pues fue hacerlo un hombre más lleno de conocimientos, más culto. Mi papá ahorita actualmente tiene 80 años y él, pues, a través de él y a través de este hermano, grado 33,
fue que conocimos a la masonería. También mi papá, me acuerdo que él tuvo la oportunidad de viajar muchas veces con este señor a los Estados Unidos, allá a su lugar de origen, y me acuerdo que él nos decía que visitaban los templos masónicos de allá, y pues bueno, los templos masónicos en Estados Unidos es otra cosa, con respecto a los templos en México en cuanto a la majestuosidad, porque pues tienen más estructura, por así decirlo, los templos allá en cuanto a la arquitectura. Y bueno, este es el primer contacto que yo tengo. Muchos años después, ya yo por interés propio y en algún tiempo libre, pues me dediqué a buscar, a informarme sobre masonería, y me encontré que había masonería para mujeres. Pues me dediqué a contactar todo lo que podía, donde podía, y me acuerdo que incluso creo que hasta contacté algunas órdenes en otros países del mundo, y a través del contacto con esos países, alguien me recomendó con alguna persona, algún hermano de una logia en Tamaulipas, un varón, y ese varón contactó a una hermana aquí en la Ciudad de México. Ya me llamaron, pues hicieron todo lo necesario, las entrevistas. Me acuerdo que yo estaba pues como nerviosa o no sé, como no sabía más bien si iba a poder ingresar o no, porque me acuerdo que creo que el contacto lo hice como en octubre o noviembre, y en las situaciones administrativas ya no hay iniciaciones por esas fechas. Entonces me acuerdo que me contactaron hasta el siguiente año y yo ingresé un 3 de marzo a la orden, pero esos meses de espera fueron así bastante extraños, porque no sabía si pues me podían ingresar o no. Y bueno, en total cubro todos los requisitos, me entrevistan, me dan la oportunidad, y me acuerdo que durante la semana previa yo me inicio un día jueves, y me acuerdo que unos días antes veo a mi papá y le aviso que ya contacté con miembros de la orden y que ya me iban a hacer, pues bueno, que yo ya iba a ingresar. Yo no sabía incluso ni el lenguaje masónico para poder decir que iba a tener una ceremonia en donde, pues, una ceremonia de iniciación en donde yo iba ya a estar presente. Y él me acuerdo que me dijo, ¿estás segura? O sea, ¿estás segura? ¿Te contactaron? ¿Ya hablaste? ¿Ya te entrevistaron? Sí, claro. O sea, ¿ya vas a ir? ¿Ya te vas a presentar? ¿Ya te van a ingresar? Sí, claro, yo ya, pues ya cubrí los requisitos supuestamente y voy a ir. Y bueno, ya llego yo bien feliz, un jueves, bien según yo preparada, y pues bueno, se lleva a cabo mi ceremonia de iniciación. Esta es la primera parte con respecto al tema que les digo que quería yo tratar, porque estos candidatos decían, ¿cómo me preparo yo para ser un iniciado? ¿Qué hago? ¿Qué leo? ¿A quién le pregunto? Pues cómo tengo que llegar? Y yo, bueno, pues yo no tuve nada de eso, ni se me ocurrió por ese momento. Entonces, fíjese, para cuando yo llevé a cabo, sí, llevaron a cabo mi ceremonia de iniciación, este es el lenguaje correcto, es decir, yo ingresé a la orden, y para el día en el que me presenté, ahí fue ya donde me comentaron que íbamos a celebrar tal cual, ya una ceremonia de iniciación. Entonces, hablando con respecto a los términos, pues bueno, si nosotros definimos lo que es una ceremonia, pues ya sabemos que las ceremonias son el conjunto de actos o de acciones que se llevan a cabo, pues respecto a una costumbre, y son normas o reglamentos que tienen el objeto de rendir, pues ya sea un reconocimiento, un tributo, un respeto a alguien, o para celebrar también, o para ceremoniar la adhesión o el ingreso a algo o de alguien. Eso es una ceremonia. Entonces, dentro de esta ceremonia, pues yo me ingresé en el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, dentro de esta ceremonia se llevan a cabo rituales. Para hablar de lo que es un ritual, pues tendríamos que definir la palabra rito. Y la palabra rito, pues se define es como una costumbre o una ceremonia que se repite de forma invariable, y que también está pues reglamentada y tiene normas de conductas y de acciones que están definidas por los miembros del grupo. Esto es un rito. Entonces, lo que se lleva a cabo es un ritual. El ritual, pues, no es más que la acción de ejercer esas normas establecidas por el rito. Entonces, fíjense, yo ingresé y me llevaron a cabo, me llevaron a cabo una ceremonia, que es un conjunto de acciones. En esa ceremonia,
se ejerció un ritual, que es la acción de ejecutar las normas o conductas ya reglamentadas invariables establecidas por el rito. Yo ingresé al rito escocés antiguo y aceptado. Los ritos generalmente, en masonería son simbólicos y suelen expresar o representar un mito o una leyenda. Eso es lo que representan los ritos simbólicos en la masonería. También, pues obviamente los rituales se llevan a cabo por tradición o por costumbre. Fíjense, por tradición significa que pasan de generación en generación. Y por costumbre significan que son conductas de carácter repetitivo, que son conductas similares en todos los casos, que se repiten constantemente de acuerdo a las normas establecidas por el grupo al que se quiere pertenecer. Sobre esto voy a hacer un pequeño paréntesis que ahorita recuerdo, sobre una frase que siempre se utiliza ya dentro de la masonería. Aquellos que están adentro ya ven que se habla mucho del uso y de la costumbre. Bueno, como ya mencioné hace rato, la costumbre son conductas repetitivas que se llevan a cabo. El uso, pues supongo que es la acción de usar algo o de aplicar algo. Adentro se tiene mucho la costumbre de decir, hacemos esto por uso y costumbre. Y cuando a alguien se le ocurre preguntar qué es un uso y una costumbre, porque a veces, aunque no sepamos, el sentido común o la lógica nos dice, oye, yo estoy teniendo una conducta repetitiva, que es lo que se define como costumbre, por tradición, es decir, me fue transmitida de generación en generación. Y resulta que esa conducta en su acción está bien definida por un texto, ¿eh? Y entonces cuando nosotros le decimos a algún otro hermano o algún otro hermano, oye, ¿por qué hacemos esto? Contrario a lo que dice la literatura. Y se les ocurre siempre decir, por uso y costumbre. Bueno, sí, está bien, estamos llevando a cabo por uso y costumbre, lo estamos usando constantemente y lo estamos haciendo una costumbre porque estamos repitiendo una conducta, pero no es acorde a lo que dice la literatura. Entonces déjenme decirles que la ley también califica las buenas y las malas costumbres. Entonces, cuando nosotros decimos que es una costumbre, es porque no está definida como ley, es decir, es una repetición de conducta que no está definida como mandato en ley. Yo no soy abogada, pero la costumbre también se define como la aplicación, más bien es una fuente de derecho, si mal no recuerdo, es una fuente de derecho aplicable previa o simultánea a la ley. Entonces yo más bien creo que en masonería eso es lo que es como tendríamos que definirla. Es decir, tenemos una costumbre que estamos llevando a cabo que es simultánea a nuestra ley, pero que no está definida como norma. Entonces también tenemos que ser muy sinceros y correctos y estudiar aquella costumbre cuando vemos que es contraria a lo que estipula la literatura y con toda honestidad pues también calificarla como una mala costumbre y eliminarla. Y yo creo que si también las administraciones que operan dentro de la masonería, como es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pues deberían trabajar sobre lo que define su puesto y tal vez recibir aquellas propuestas o aquellas iniciativas en donde se establece que las costumbres a lo mejor son contrarias a lo que establece un escrito y a lo mejor en la cuestión de su trabajo, no sé, poder hacer o definirla como ley, o en su caso, hasta definir esa mala costumbre, por así decirlo, como una ley que prohíba ejercerla. Entonces yo creo que aquí, ojo, aquí tenemos también que hacer algo por sacar esa frase que se dice uso y costumbre cuando no está bien definida. Además yo creo que, pues, si ya es una costumbre milenaria, que ya la traemos por tradición de boca en boca desde hace chorrocientos mil años, pues entonces debiéramos ya de hacer algo y dejarla de usar como uso y costumbre sin definición, sin fundamento y sin concepto. Es muy triste tenerle que decir a un aprendiz o a un compañero que uso y costumbre define que lo hagas así por siempre y que no te importe qué signifique y qué deba de saber y tú nada más repites esa conducta. Y yo creo que es conveniente que sí podamos decir cuando identificamos esas malas costumbres, le digo yo, porque van en contra de lo que ejerce, lo que determina una literatura con respecto a llevar a cabo un ritual, por ejemplo, que es el tema que me está tomando ahorita, ¿no? Este tiempo.
Entonces hay que hacer un acto de conciencia. Puede ser que yo no lo explique bien, yo no tengo los términos a lo mejor legales para decirlo, pero si esa costumbre, si a lo mejor, no sé, certifica, perdón, ajá, como una fuente de derecho previa o simultánea de ley, pues algo tenemos que hacer. En la masonería, por fortuna, hay muchos profesionistas que pueden aportar parte de la sabiduría de su profesión para poder hacer esto y cambiar. Y ojo con aquellos maestros o aquellas maestras que siempre salen con que su uso y costumbre, porque así me lo dijeron desde hace chorrocientos mil años, y aunque en ese momento ni siquiera puedo contestarle a quien me lo pregunta, porque ya el otro se tomó de menos el tiempo de leerlo, y yo jamás en mi vida lo he leído, o ni me acuerdo si ya lo leí, o aunque lo leí no lo sepa definir. Ojo con ese tipo de respuestas, ese uso y costumbre. Hay que saber poder tratar de definir esas situaciones y no llevarlas a cabo nada más porque nos lo trajeron nuestros antecesores de hace chorrocientos mil años. Bueno, entonces ya terminando con este paréntesis, si me voy al resumen, entonces yo les decía que fui iniciada claro, iniciada en ese momento, porque también la palabra iniciación, tiene una gran explicación tan sabia en lo que es la masonería que podríamos también tardarnos otro video y no terminaríamos, pero bueno, para mí en ese momento fui iniciada, es decir, me daban ingreso a la orden mediante una ceremonia que es un conjunto de acciones reglamentadas invariables. En esa ceremonia se iba a llevar a cabo el ritual, que es la ejecución de esas normas establecidas por la orden mediante el rito, que es aquel conjunto de normas que establece precisamente el grupo al que yo estaba ingresando, que era pues el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces, fíjense, bueno, ya que definí eso, esto lo voy a traer porque inicio con el tema en donde digo, bueno, ¿cómo es que yo llegué preparada a la iniciación? Bueno, yo ya comenté que yo no llegué con ningún tipo de preparación, pero sí a mí, yo en un video anterior incluso les decía, lean todo lo que se les pegue su regalada gana, no hay nadie que les diga que no lo pueden leer. Yo insisto en que hay lecturas que podemos creer que comprendemos, pero tal vez sí las comprendamos, pero no podemos socializarlas o asociarlas más bien con lecturas que llevan sucesión de hechos, de datos y cronologías también. Entonces, yo creo que se pueden encontrar con todo tipo de información. Ahora hay hasta videos en donde creo que hasta, no sé, manifiestan o evidencian la iniciación. Pero aquí algo que me es importante decir es que para mí la grandeza y la esencia de la masonería está en esos rituales que se viven, que son muy completos. Son ya muchos actos ya muy bien definidos y con un gran simbolismo y con un gran significado. Para mí su carácter o el carácter importante de la masonería es ese ritual que se vive en ella. Entonces yo creo que podemos leer mucho, pero no hay ninguna lectura que nos motive o que nos incentive lo que es el despertar de esa naturaleza propia y humana en el momento en el que se vive ese ritual. No hay lectura previa que estimule a esa naturaleza que resulta de lo que nosotros reflexionamos cuando vivimos el ritual masónico, en esas ceremonias de iniciación y en todas esas ceremonias que se llevan a cabo después o que son posteriores a todos los grados que se estudian en la masonería. Entonces, también creo que no hay ejercicios de reflexión antes personales porque finalmente uno llega ahí todo lo pasional y todo lo emocional que es. Sí hay, uno incluso de los grandes enemigos de la masonería es la hipocresía y se vive toda la vida, o sea, llegamos y damos una cara y nos portamos bien y al rato resulta que sale nuestra verdadera esencia y entonces sacamos la casta, ¿no? Bueno, cuando resulta. Entonces no hay fingimiento, ahí no existe. Además las acciones que se llevan a cabo en las ceremonias resaltan toda la naturaleza humana con su completa esencia, Entonces, pues yo les digo, la verdad es que se pueden cansar de leer, se pueden cansar de anticiparse, de preverse, y ninguna lectura, en mi experiencia propia o a mi entender, les va a estimular esa naturaleza humana que tienen que sacar durante la vivencia del ritual. Por eso también creo, yo estoy firmemente convencida de que no hay masonería virtual. Se vive,
se siente, se emociona uno ahí en la masonería por lo que se estudia, pero los rituales son magníficos, despiertan a la conciencia humana de inmediato. Entonces yo les digo, lleguen natural, lleguen como son, manifiéstense tal cual, o sea, ahí ustedes incluso van a conocer facetas de ustedes mismos que no se conocen. Les voy a contar cuál es el final de mi historia, con respecto precisamente al tema. Yo, pues ya se lleva a cabo mi ceremonia, yo salgo, en un momento estuve súper contenta, feliz y bueno, el final es que yo salgo y salgo enojadísima de ahí, ¿eh? O sea, salgo enojadísima después de estar como 3 o 4 horas y yo, pues a lo mejor mi forma personal de expresar mi mala emoción es el enojo. Yo tal vez no soy de las que lloro o me deprimo o lo que sea, sino que me enojo. Entonces salí enojadísima, enojadísima y yo me juré no volver, o sea, yo dije, yo no vuelvo, textual, así, dije, no vuelvo. Al otro día me entrevisto con mi papá y me dice, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Y yo no podía creer yo por qué mi papá, siendo mi fuente confiable mayor de información, no me había dicho que yo iba a pasar lo que pasé ese día, o sea, que iba a tener ese juego de emociones que tuve en ese momento. La verdad es que no lo entendía, ¿eh? En ese instante. Y yo, pues enojadísima, le dije, mira papá, no estoy de acuerdo, yo no voy a volver a ese lugar, yo no quiero estar con esas señoras, incluso lo voy a decir con todo respeto, así como lo pensé, yo no vuelvo a ese lugar en donde hay muchas señoras que yo creo que están locas, o sea, están dementes o no sé, que se visten rarísimo, están loquísimas y yo no vuelvo a estar ahí, yo no vuelvo, yo no regreso. Y le digo, a mí se me hace extraño que tú no me hayas dicho lo que yo tenía que estar, o lo que iba a pasar ahí, que yo iba a tener ese vuelco de emociones que no hubiera querido que pasara. Y bueno, de total así quedó. Pero al siguiente día, pues mi carácter profesional me dijo, no, Adriana, pues ¿cómo crees? O sea, tú pagaste algo, o sea, pagaste y diste alguna aportación y ya cumpliste algo de lo que te prometieron, porque pues te prometieron una ceremonia, pero también un mes de trabajos. Entonces, pues mi parte pasional me dijo, no, tienes que ir a devengar ese dinero porque no puede ser que regales esa cantidad por un ratito y por unas horas. Y ahí voy, entonces yo, pues mis días de trabajo eran los jueves. Y ahí voy el siguiente jueves. Claro, yo bien indignada, bien ofendida y pues yo dije, yo vengo a devengar mi dinero. ¿Y qué creen? Así, así duré 15 años, devengando mi dinero. Y yo creo que toda la vida voy a devengar ese dinero. En esa primera parte, cuando yo tenía ese pensamiento. Porque ahora, hoy día, yo pienso que yo soy ahora la que no tengo todo el dinero que quisiera para poder pagarle a la masonería todo lo que me ha dado, todo lo que me ha formado y todo lo que me ha vertido en cuestión del conocimiento. Yo en esos años en los que me inicié, pues acababa yo de terminar mi carrera profesional y después yo me acuerdo que el siguiente día de que terminé mis estudios académicos, me dije, ¿y ahora dónde voy? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿dónde voy a estar? ¿A dónde voy a generar tiempo? Y así estuve por muchos años, bueno, algunos años buscando un curso, y pues iniciaba el curso y terminaba el curso. Y luego decía, bueno, ya terminé ese curso y ahora qué hago? Entonces ahora voy a buscar otro curso, y así me pasé buscando cursos, iniciando cursos y terminando cursos, porque yo siempre quería estar haciendo algo, pero aprendiendo, o sea, leyendo, buscando. Y la masonería es la única disciplina que me dio esta parte. La masonería es aquella disciplina que me dio a conocer que hasta el día de mi muerte voy a aprender, voy a seguir aprendiendo. Esto es para mí una maravilla. La verdad es que no lo voy a dejar nunca, yo voy a seguir estudiando, yo voy a establecer mis verdades para mis funciones, voy a seguir compartiéndolas, no me interesa que lo que yo diga, ustedes crean que sea la verdad, no, esta es la verdad como yo la traduzco, la información como yo la traduzco y estoy abierta, como siempre dije, a las críticas porque si algo también que he mencionado es que la masonería no es para la casa. Yo no me quiero quedar en la casa diciéndome que sí a todo, leyendo y teniendo mis lecturas, porque pues entonces ¿para qué voy y pago en un lugar en donde voy a escuchar la opinión de otros y yo me voy a decir que sí a todo? Pues no tiene caso pagarlo. Pero esa no es la parte, la masonería lo que hace es compartir la visión de otros y la manifestación de las ideas de otros para poder seguir llenándose de conocimiento. Entonces, yo feliz de la vida, yo ahora creo que yo soy la que le debo a la masonería
y por eso es que quiero compartir, y por eso este video en donde yo creo que les manifiesto mi muy forma particular de estudiar, de cómo analizo las cosas, de cómo las voy asociando para poderle encontrar un porqué a la masonería, un porqué al conocimiento que además me ayuda mucho pues en mi vida personal y en mi vida profesional. Entonces, bueno, el tema es que cómo me preparo, cómo llego, qué leo, qué busco, que nada, no hagan nada, ustedes lleguen como son, fluyan como son, manifiesten su realidad, digan lo que sienten, opinen lo que sienten. Finalmente, ahí mismo, en esas ceremonias, ustedes se van a enfrentar con ustedes mismos y van a saber, es un acto de reflexión interno, van a saber cómo es que actuaron en esos momentos y cómo van a poder actuar posterior a esos momentos, que esa es la idea. Entonces, pues ojalá les haya servido esto, es mi experiencia de cómo me inicié en la masonería y metiendo pues algunos conceptos como ya definimos que es la ceremonia, rito y ritual, para que no se confundan en las palabras, y también ese uso importante del uso y la costumbre. Es importantísimo que vayan definiendo las cosas y que no se crean todo, que no crean que porque se los dice un hermano que también tiene, o una hermana que tiene 800,000 años y que por el solo hecho de estar así, entonces es un mandato lo que se dice. No, no hay nada en la masonería que diga tú lo vas a establecer como ley. Fíjense, en alguna ocasión una gran autoridad dijo que en las sociedades iniciáticas no existen leyes. Imagínense si las leyes se hicieron precisamente para vivir en cordialidad entre los hombres, porque no sabemos respetarlas. Imagínense qué pena y vergüenza que una gran autoridad diga que en las sociedades iniciáticas no existen leyes. Todos nuestros antecesores se volverían a morir si lo oyeran. Ahora imagínense ejerciendo un mandato de autoridad a esta autoridad que opina que en las sociedades iniciáticas no existen leyes. Pues de pena y de vergüenza, pero de pena y de vergüenza para quien confía en esa autoridad con ese poco conocimiento y con esa manera de ejercer esa autoridad. Pues yo digo que si ella piensa o si él piensa que en las sociedades iniciáticas no existen leyes, entonces ¿bajo qué norma rigen la convivencia? Pero bueno, esos son otros asuntos. Algún día yo ya dije también que voy a hablar sobre acerca de esas leyes en la masonería para darles nombres, apellidos, formas, tratados y conocimiento sobre todo de ellas. Muchas gracias. Cualquier cosa o comentario, duda, lo que quieran decirme, díganmelo, porque yo aprendo de todo. Todas las críticas, mientras sean constructivas y sean para aprender, adelante. A mí que me llegue todo lo que sea, porque lo que no sepa, lo que dije mal o lo que pueda componer, con gusto lo haré. Ese es mi trabajo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes a todos.